En el día de hoy vamos a volver a hablar sobre gestión pasiva. En este caso voy a hablar sobre los 7 ETFs en los que estoy invirtiendo cada mes. Así que sin más, vamos a comenzar dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Carlos y en el día de hoy vamos a hablar sobre gestión pasiva otra vez, en este caso como ya os he adelantado sobre los 7 ETFs que estoy invirtiendo cada mes, es decir, cómo estoy gestionando mi cartera de inversión pasiva. Como ya comenté en el vídeo anterior, estoy gestionando mi cartera de inversión pasiva con ETFs y no con fondos indexados. Si queréis saber más sobre todo este tema mucho más en profundidad, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que subí hace unos días, porque en él hablamos mucho y muy en profundidad sobre la gestión pasiva, ETFs, fondos indexados y la comparación también con fondos de gestión activa, diferentes plataformas, etc. Pero bueno, el tema que hoy nos concierne son estos 7 ETFs. Vamos a ver un poco sobre ellos en profundidad, vamos a ver en qué mercados cotizan, a qué sectores se dedican, en qué empresas se invierten, en qué porcentajes, etc. Así que espero que os guste este vídeo. Recordad pulsar ese botón de me gusta si os gusta este tipo de vídeos para saberlo, para seguir haciendo vídeos de este tipo. Suscribiros por aquí abajo, que hay mucha gente que todavía no se ha suscrito y ve los vídeos sin haberse suscrito. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestros ETFs. Pues aquí tenemos nuestro primer ETF y este primer ETF sería el Vanguard SP500, ¿vale? Un ETF que replica el índice del SP500. Vemos aquí una gráfica de este ETF y el rendimiento que habríamos obtenido invirtiendo 1.000 euros al principio del año 2017. Ahora mismo valdrían una cantidad cercana a los 1.900 euros. Es decir, hubiera hecho casi un 100% en este periodo de unos 4 años y medio. Precio actual de este ETF es 71,49 euros, ¿vale? Todos son en euros. Está cotizando en el mercado de Ámsterdam. Vemos que tiene unos gastos, unas comisiones de un 0,07% anual. En este caso, como yo os comenté ya en el otro vídeo, yo estoy comprando mis ETFs a través de la plataforma de DeGiro y todos estos ETFs que vamos a ver están en la lista de ETFs gratuitos de DeGiro. Por lo tanto, no tengo que pagar ninguna comisiones al comprarlos o venderlos si solo hago una operación cada mes. Y como yo estoy comprando solo una vez por mes, pues no tengo que pagar ninguna comisiones. Vemos aquí también rentabilidades del ETF. En el último año, en los últimos 12 meses, ha obtenido una rentabilidad en 24,72%, muy elevada para lo que es el promedio del SP500. Últimos 3 años, un 17,03% anual. Últimos 5 años, un 15,63% anual. Y a 10 años no tenemos rendimiento porque el fondo fue creado en 2012. Paga dividendos de forma trimestral. Como hemos visto, es un ETF del SP500 y por lo tanto la mayoría de sus activos están invertidos en Estados Unidos, que es el 99% del ETF. Vemos aquí algunos ratios también, el PER por ejemplo 22, esto sería el ratio promedio de todas las empresas que componen este índice. Vemos un price book, precio-valor contable de 4, un price sale, precio-ventas de 2,96, casi 3, price free cash flow. Al final todos estos ratios que también hemos comentado en muchos vídeos, casi en todas las páginas vienen en inglés, entonces muchos de ellos pues directamente los comentamos en inglés. Y luego aquí tenemos los diferentes sectores e industrias en las que invierte. Materiales básicos tendríamos un 2,27%, consumo cíclico un 12%, servicios financieros, bancos, etcétera, 14%, inmobiliario solo un 2,58%, comunicación 11,14%, vemos que lo que más invierte es tecnología con un 24% y sector de salud también un 13%. Y vamos a ver también las principales acciones que componen este ETF y vemos que al final serían las empresas más grandes del SP500. Apple con un 5,91%, Microsoft 5,62%, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire, Tesla, Nvidia y JP Morgan. Estas serían las empresas con mayor valor dentro de este ETF. Vemos que hay un total de 507 empresas en las que se ha invertido. Estas 10 empresas suponen el 27% de toda la composición del ETF. Nuestro segundo ETF sería el iShares MSCI World, es decir, un ETF de índice mundial que cotiza a un precio de 56,04 euros y cotiza también en el mercado de Ámsterdam. Si hubiéramos hecho una inversión de 1.000 euros al principio del año 2017 en este ETF, ahora mismo valdrían ligeramente por encima de 1.600 euros, es decir, una inversión con una rentabilidad de más de un 60% en 4 años y medio. Los gastos corrientes de este ETF, es decir, las comisiones, serían 0,50%, volvemos a lo mismo, a través de la plataforma de DeGiro, que es donde yo lo hago. Si compras estos ETFs solo una vez
al mes. No tienen ningún gasto de comisión a la hora de comprar. En cuanto a la rentabilidad de este ETF, vemos como a un año ha hecho una rentabilidad de un 21,28%, 3 años 13,88% anual, 5 años 12,95% anual y 10 años un 14,13% anual, una rentabilidad muy buena. Vemos como este fondo fue creado en 2005, es un poquito más antiguo que el anterior que hemos comentado. Paga sus dividendos también de forma trimestral. En cuanto a la cartera que compone este ETF, vemos como el 66% es renta variable de Estados Unidos y el 33% es renta variable del resto del mundo. Y vemos aquí también los diferentes sectores a los que se dedica. Como principal referencia tenemos la tecnología, salud también es de los más importantes, servicios financieros, consumo cíclico, servicio de comunicación también tendría casi un 10%, industriales. Así que vemos cómo está también bastante repartido y vamos a ver cómo las posiciones principales son prácticamente las mismas que en el ETF anterior. Este sí que invertiría en muchísimas más empresas, en 1558 empresas, en lugar de 507 como el ETF anterior. Y aquí el top 10 de empresas supondría el 18% del ETF. Primeras tenemos igual Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Nvidia, JP Morgan y Johnson & Johnson. Nuestro tercer ETF sería el SPDR MSCI World Healthcare, ¿vale? Un ETF dedicado a todo el sector de la salud. Si hubiéramos invertido 1.000 euros en este ETF al principio del año 2017, tendríamos actualmente casi 1.700 euros. Es decir, lo que hubiera supuesto un rendimiento de un 70% compuesto juntando todos los años. Cotiza ahora mismo a 48,35 euros, cotiza en el mercado de Ámsterdam, igual que el ETF anterior, y tendría unas comisiones, unos gastos de un 0,30%. Su rentabilidad en el último año es de casi un 20%, 19,93%, 3 años un 14,01% anual, a 5 años 10,96% anual y como fue creado en 2016 pues no tenemos referencias de 10 años. Este ETF es un ETF de acumulación, es decir, es un ETF que no nos paga dividendos sino que automáticamente dentro del propio ETF se van reinvirtiendo. En cuanto a su cartera vemos como el 69, casi el 70% está invertido en Estados Unidos, serán empresas de salud que cotizan en Estados Unidos, renta variable que no sea en América casi un 27,5% y luego posiciones líquidas un 3,19%. Vemos aquí, igual que antes hemos visto, diferentes sectores como estaban divididos, aquí prácticamente tenemos todo en salud, 99,75%, ya que como hemos comentado el ETF se dedica únicamente al sector de salud. Y en cuanto a las empresas más importantes del ETF, bueno, vemos en primer lugar que invierten 154 empresas, el top 10 de empresas ocuparía el 33% del ETF, vemos aquí como más importante Johnson & Johnson, United Health, Roche, Pfizer, Abbott, Thermo, Abbott, Novartis y Eli Lilly. Al final también si habéis visto vídeos sobre la cartera de $50.000 que estoy creando, habréis visto cómo tengo varias de estas empresas de forma individualmente, Johnson & Johnson, United Health, Pfizer y Eli Lilly, pero bueno, al final a través de este ETF también podemos invertir no solo en estas 4, 5, 6 empresas, sino también en muchísimas otras, como vemos aquí un total de 154. Nuestro cuarto ETF sería el iShares MSCI Emerging Markets, un ETF enfocado a los mercados emergentes, cotizaría a un precio de 42,65 y aquí vemos una gráfica que no es tan tendente al alza o tan lineal como hemos visto las otras, sino que esta ha sido un poco más volátil, a pesar de haber tenido también un buen rendimiento. Si hubiéramos invertido 1.000 euros al principio de 2017, actualmente tendría un valor en torno a unos 1.500, 1.450 euros, pero bien es cierto que con toda la volatilidad y todos los conflictos entre China y Estados Unidos, pues al final este ETF se ve bastante afectado y muchas veces puede ser que baje su rendimiento por todas estas noticias, por todas estas posibles situaciones que se puedan dar. Cotiza en este caso en el mercado de Ámsterdam y tendría unos gastos corrientes de tan solo 0,18%. ¿Su rentabilidad en los últimos años? Pues vemos cómo ha sido un 4,87% en el último año, a 3 años ha sido un 7,72%, 5 años 8,3% anual y a 10 años un 6,13%, reparte dividendos de forma trimestral. Y vemos que este fondo fue creado en el año 2005, hace casi 16 años. Como vemos, la economía china ha subido mucho durante los últimos años, sin embargo, no se ve reflejado. Sí que es cierto que mercados emergentes no es solo China, ahora vamos a ver su composición, pero vemos cómo no se ha reflejado tanto el crecimiento del mercado bursátil
de estos mercados emergentes, de China principalmente, con respecto al crecimiento de la economía. Vemos aquí, evidentemente, hemos visto en mercados emergentes un 99% está dedicado a posiciones que están fuera de Estados Unidos. Luego tenemos aquí los sectores en los que invierte y vemos cómo tiene un 9% materiales consumo básico, consumo cíclico un 15%, 18,47% servicios financieros. Vemos como aquí también dedican mucho a tecnología, con un 21,8%. Salud aquí sería bastante menos, 5,14%. Y en cuanto a ratios, vemos en este caso un PER promedio de este ETF, un 13,01. Es decir, al final, si analizamos en base a estos ratios, por ejemplo, el valor contable 1,72, cuando vimos en los primeros ETFs como incluso eran por encima de 4, con PER por encima de 20, 25. O sea, realmente analizando en base a estos ratios, encontraríamos que está mucho más infravalorado este tipo de empresas en estos países que las que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos o el índice mundial, que al final se compone principalmente de Estados Unidos. En cuanto a las empresas que componen este índice, vemos principalmente Taiwan Semiconductor en la primera con un 6,4%, luego tendríamos aquí Alibaba con un 4,5%, Samsung, Tencent, Meituan, Naspers, Reliance Industries, Infosys y China Construction Bank. Invertirían en 1.233 empresas, serían las que componen este ETF, y este top 10 de empresas que hemos comentado sería el 26% del ETF. Nuestro siguiente ETF, quinto, es iShares Global Clean Energy, ¿vale? Un ETF sobre energías renovables que cotiza actualmente a 11,18 euros. Igual que comentábamos en el vídeo anterior sobre el problema que tienen los ETFs a la hora de que es más difícil dividir una cierta cantidad de capital para invertir. Si por ejemplo nos encontramos un ETF cuya participación son 70 euros, si solo tenemos 100 euros para invertir, pues realmente no podríamos hacer mucho más que comprar una y nos sobrarían 30 euros que se quedarían descolgados. Sin embargo, en este ETF en concreto vemos como al tener un precio relativamente bajo, que no significa que sea ni mejor ni peor, simplemente es que el fondo, el ETF, está dividido en más participaciones, no tiene más misterio. Entonces, al ver que cotiza apenas 11 euros, podríamos dividir las cantidades de forma mucho más fácil. Si por ejemplo queremos invertir 100 euros, aquí podríamos comprar 9 participaciones de este ETF. Sin embargo, si por ejemplo cotizara a 34, pues solo podríamos comprar 3. O si cotizara por ejemplo a 70, pues apenas, como he dicho, podríamos comprar una y nos sobraría para que la siguiente vez, igual si hiciéramos la aportación, podríamos comprar una segunda, pero por eso digo que en cantidades muy pequeñas suele ser mejor invertir en fondos indexados directamente, que podemos invertir cantidades exactas y vamos invirtiendo todo sin que se nos quede nada suelto, que al final no podemos invertir. En este caso, este ETF estaría cotizando en la bolsa alemana, ¿vale? En el mercado alemán, y tendría unas comisiones de un 0,65%. Habiendo invertido 1.000 euros en este ETF, hace 4 años y medio ahora mismo tendríamos más de 2.600 euros, habiendo llegado incluso a los 3.500 casi, es decir, unas rentabilidades superiores a un 150%. De hecho, vamos a ver aquí, en el último año este ETF ha hecho un menos 14,26% la rentabilidad durante los últimos 12 meses, pero si vemos anualizada a 3 años un 37,53% y a 5 años un 20,5% anual, 10 años 10,38%. En este caso vemos aquí half yearly, el pago de dividendos, es decir, pagan un dividendo cada 6 meses, 2 dividendos al año. Y este fue creado en el año 2007, hace 14 años. En cuanto a su composición, tenemos un 39,12% renta variable americana, Estados Unidos, renta variable no americana, no de Estados Unidos, un 60,39%. En cuanto a las empresas en las que más invierte este ETF, de hecho vamos a ver aquí como hay menos diversificación, por así decirlo, ya que componen este ETF solo 81 empresas y el top 10 de empresas supone el 49% del ETF, es decir, todas las empresas que vemos aquí suponen la mitad casi del ETF. La primera sería Vestas, luego tenemos Ørsted, Enphase, Next Era Energy, Excel Energy, SolarEdge, Iberdrola, Enel, Plug y SSE. Este sería nuestro top 10 de empresas y vemos aquí la rotación, ¿vale? Como es bastante alta en este ETF, es decir, se hacen bastantes más movimientos que en los ETFs anteriores que hemos visto. Vamos a por nuestro sexto ETF y este sería el iShares Global Water, es decir, un ETF que invierte principalmente en el sector del agua. Este ETF cotiza a 58,25 euros y lo hace también en el mercado alemán.
sus gastos, sus comisiones serían de un 0,65% anual. Habiendo invertido 1.000 euros al principio del año 2017, ahora mismo el valor sería por encima de los 1.800 euros. Es decir, un rendimiento compuesto en estos 4 años y medio de un 80%. Rentabilidad en el último año ha sido muy alta, un 29,11%. En los últimos 3 años de forma anualizada 19,4%. En los últimos 5 años 14,57% anual. Últimos 10 años muy buen rendimiento, 15,55%. Fondo creado en el año 2007, hace 14 años. Y paga dividendos de forma semestral, es decir, paga 2 veces al año. En cuanto a su asignación de activos, vemos como es un 53,91% Estados Unidos, 45,83% fuera de Estados Unidos. Sector, pues obviamente vemos principalmente industriales, servicios públicos y un poquito de materiales básicos. Y en cuanto a las empresas que lo componen, bueno, vemos como solo hay 49 empresas dentro de este ETF, un 57% está compuesto por el top 10 de estas empresas y la rotación es de un 15%. Vamos a ver estas 10 empresas. La primera sería American Water Works. Esta sería un 10%, ¿vale? Más de un 10% de la cartera. Silen, Geberit, Veolia, Halma, Pentair, Essential Utilities, 4,42%. United Utilities, 4%. Severn, 3,78% y Suez SA, 3,77%. Y vamos a por nuestro último ETF, un ETF también que a mí me gusta mucho, me parece con bastante futuro, un ETF muy interesante y es el VanEck Vectors Video Game and eSports. Un ETF enfocado a videojuegos y eSports, ¿vale? Deporte electrónico, como al final hemos visto tantas competiciones que cada vez están más de moda, más seguidas, incluso con algunos canales propios para estos eSports en televisión, cada vez se mete más gente para invertir en diferentes equipos, con jugadores profesionales, etcétera, o sea que vemos un sector bastante al alza. Actualmente cotiza a 34,28, cotiza también en el mercado alemán y sus gastos corrientes, sus comisiones serían de 0,55%. En este caso este ETF es bastante nuevo, entonces al invertir cuando salió a mitad del año 2019, hace un par de años, ahora mismo hubiéramos doblado nuestra inversión, ya que nuestra posición inicial de 1.000 euros estaría cotizando actualmente sobre unos 2.000 euros. La rentabilidad en lo que va de año, pues vemos como no ha sido buena, un menos 0,36%, es decir, si actualmente está plano con todo lo que ha subido, imaginaos lo que ha hecho de rendimiento en el año anterior, una bestialidad. Y vemos cómo fue creado 24 de junio de 2019, hace apenas 2 años. En este caso su asignación de activos es de 46,4% Estados Unidos, 53,51% fuera de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, si miramos ratios, vemos precio-beneficio, ¿vale? Su PER sería 26, precio-valor contable 3,89, precio de ventas 4,82. O sea, vemos ratios realmente lo que sería un poquito más sobrevalorado. Evidentemente, habrá empresas que estén en unos ratios más aceptables y menos aceptables. También habría que ver el crecimiento que pueden tener estas empresas a futuro. A empresas con mayor crecimiento, siempre los inversores van a estar dispuestos a pagar un poquito más, a pesar de que podamos decir que está sobrevalorada, si realmente pensamos que puede existir un gran crecimiento en los próximos años. Como sectores, pues al dedicarse al tema de videojuegos y sports, pues principalmente servicio de comunicación, tecnología, por supuesto, 27,63% aquí, y un poquito de consumo cíclico, un 4,35%. En cuanto al top 10 de empresas, vemos como AMD es la primera, Nvidia es la segunda, ¿vale? Solo entre estas dos empresas ya tenemos casi un 20,5%, Limited es la tercera, con un 8%, Tencent, Unity, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, ¿vale? Recordamos estas dos empresas que ya hice un vídeo comparándolas como inversión individual, como la acción de Activision Blizzard y Electronic Arts. En este caso, en este ETF, tendríamos las dos. Luego tenemos aquí Bandai con un 4,34% y Roblox, la última, con un 4,23%. Aquí vemos que hay tan solo 26 posiciones en este ETF y por lo tanto el top 10, estas 10 empresas que hemos mencionado, ocuparían el 63% del precio de la composición de este ETF. Pues hasta aquí llegaría nuestro vídeo de hoy. Estos son los 7 ETFs en los cuales yo estoy invirtiendo cada mes. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante esta diversificación. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido, si vosotros utilizáis la inversión pasiva o si por el contrario sois más de inversión activa, de gestionar vuestras propias acciones, invertir en empresas, en compañías de forma individual, o si por el contrario preferís inversión pasiva. Así que nos vemos en el próximo vídeo, pulsad ese botón de me gusta y hasta la próxima. Adiós.